Ingresos del Transantiago, actual sistema red, cayeron un 29% tras el estallido social. De esta manera, el sistema sufre su mayor déficit desde el año 2009, superando los 800 millones de dólares. Vamos a hablar de este tema, para eso nos acompaña Franco Vaso, director del Centro de Transportes y Logística de la Universidad Diego Portales. Franco, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. A ver, ¿cómo evalúas tú esta noticia que nuevamente pone en el tapete lo que es la grave situación financiera que tiene el ex Transantiago, hoy Red, y que de alguna manera, claro, los ingresos cayeron desde lo que fue el estallido social? Se entiende por que el 95, casi el 99% es por los pasajes que se pagan, pero aquí hay un tema que se va arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Claro, no se le puede echar toda la culpa al estallido social. Sin lugar a dudas, después del 18 de octubre se generaron situaciones en las cuales las validaciones cayeron dramáticamente. De hecho, el metro recién está comenzando a acercarse a valores más cercanos de la cantidad de personas que movía hasta antes del estallido social. Pero sin lugar a dudas, el año 2019, aún excluyendo el estallido social, es el año más complejo en términos financieros para el sistema de transporte público de Santiago. Esencialmente por varias razones. Los costos del sistema red han ido aumentando fuertemente. Y cuando uno analiza qué es lo que explica este déficit, hay a lo menos dos grandes razones. La primera tiene que ver justamente con los costos operacionales. Los costos operacionales han ido aumentando dramáticamente, especialmente por la demora en las licitaciones. Recordemos que cuando se hace una licitación, por ejemplo, de provisión de flota o... está suspendida, de hecho. Que está suspendida, de hecho nos enteramos hace poco que fue temporalmente suspendida nuevamente, o de los operadores, lo que ocurre es que se le impregna competencia al sistema. Y cuando hay competencia, en la casa uno entiende bien, cuando uno cotiza antes de comprar, evidentemente los costos bajan. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo durante esta administración? Esta administración ha estado incurriendo en muchos gastos. Compra de buses eléctricos, compra de buses de alto estándar, pero lo ha ido haciendo a cuentagotas. Es decir, 40 buses por acá, 100 por acá, y por lo tanto, cuando se hace de esa manera, sin licitación, sin abrir la participación a varias empresas, es muy posible que se estén pagando sobrecostos. No se obtiene el mejor precio finalmente. No se obtiene el mejor precio y evidentemente no se generan las economías de escala que debiesen. Entonces, incluso hasta antes del estallido social, los costos del transporte público estaban disparados. De hecho, cuando uno analiza el acta del panel de expertos, que fue la que decretó el alza de los 30 pesos, que terminó generando todo este estallido social, se indica que las razones principales son justamente por déficit del sistema. Es decir, hasta antes del 18 de octubre, el déficit seguía aumentando. Evidentemente, después del 18 de octubre, la situación se volvió mucho peor. ¿Por qué? Porque el segundo factor que tiene un impacto importante en la arca de Transantiago, que son los pagos, se vieron mermados. Y lo que ha ocurrido desde el 18 de octubre es que la evasión ha crecido a valores nunca antes vistos. Si bien no tenemos cifras oficiales todavía, porque se están procesando y debiésemos tenerlas ya durante los próximos días o semanas, algunos operadores han indicado que incluso en algunos servicios la evasión ha aumentado casi hasta un 80%. Y eso es clave también, porque no es solamente el tema de los precios, sino que finalmente se suma a otro elemento que está desde el inicio, desde los 13 años, donde teníamos Transantiago, ahora Red, que es la evasión, que ha ido en descenso, pero no a un nivel que tú puedas decir efectivamente va a imprimirle una situación financiera mejor al sistema, digamos. Fue en descenso particularmente hacia finales del gobierno anterior. Desde que asumió esta administración, la verdad es que esta administración no ha tenido dentro de su prioridad el tema de la evasión. Y eso ha hecho, por ejemplo, que decidiera eliminar los torniquetes, sin proponer nada a cambio, porque claro, uno dice, bueno, hay gente que le molesta los torniquetes, por lo tanto quizás los podemos sacar, pero algo hay que hacer a cambio. Hay otros sistemas de contención mucho más amigables, por ejemplo, con la gente con movilidad reducida o con adultos mayores. Pero la verdad es que lo que se decidió, la apuesta que hizo el gobierno, es decir, cuando la gente valore el sistema de transporte público va a pagar. Y la verdad es que eso no está ocurriendo. Que está bien eso. Se opta por pensar en un cambio cultural, en reencantarse con el sistema de transporte público capitalino, pero sabemos que cuando eso no funciona, hay
otro sistema que es el de evitar la evasión desde el límite o barrera física, digamos. Efectivamente. Que es la más eficiente finalmente. Sí, y esos sistemas de contención, hay gente que dice no, que le faltan el respeto a la gente, pero la verdad es que hay maneras de hacerlas más amigables para tratar de hacer más difícil el trabajo a los evasores. Hay distintos tipos de evasores. Hay unos de ellos que son simplemente porque no tienen dinero para pagar, ese es un porcentaje importante, pero hay otros que lo hacen simplemente porque está la opción. Y esa, porque está la opción, ha ido aumentando dramáticamente desde el 18 de octubre. Esencialmente, ahora es mucho más fácil evadir. De hecho, hoy salió en el Mercurio que el Ministerio dijo de manera pública, algo que ya se sabía, que es que desde el 18 de octubre ellos no están haciendo absolutamente ninguna fiscalización a quienes pagan o no pagan su pasaje. Entonces, ¿cuál es el mensaje que se está dando? El mensaje que se está dando es el Estado de Derecho nuevamente, por enésima vez desde que surgió el estallido, está en entredicho. Y ahora está en entredicho en algo tan importante para el sistema como es el pago de los pasajes. Y yo me temo que cuando tengamos las cifras oficiales que digan cuánto fue la evasión real durante este trimestre, nos vamos a llevar una muy mala sorpresa. ¿Tú crees que va a tener un aumento explosivo? Yo creo que va a tener un aumento muy importante. Ya. Y el problema es que los ingresos que se hacen por carga de la tarjeta VIP representan a lo menos el 50% de los ingresos totales del sistema. Esencialmente, el sistema tiene dos tipos de ingresos. Ingresos por validaciones e ingresos por el subsidio. El subsidio ha estado fijo. Hace varios años que está congelado en cerca de 800 millones de dólares. Por otra parte, los ingresos han bajado. Y una tercera parte, que esto vendría siendo ya la tormenta perfecta del caos económico que tiene ahora Transantiago, es que la tarifa está congelada más encima. Claro. Porque recordemos que una vez que se suscitó estos ataques a Metro, se pasó una ley rápida para evitar que se generen alzas si es que el presidente así lo decide. Entonces, la verdad es que tenemos un problema financiero muy grave y lo que está ocurriendo esencialmente es que para cuadrar la caja se está echando mano a la calidad del servicio. Y eso no va a hacer nada más que empeorar durante los próximos meses. A ver, tomo los tres factores que creo que es muy relevante que tú nos dices, Franco. El tema de subir el pasaje, muy difícil que se haga, casi imposible, y explicar por qué se tendría que hacer, menos en la coyuntura que se está haciendo ahora, descartado. El subsidio se podría aumentar, pero evidentemente con todos los gastos públicos que se están incurriendo, uno podría decir difícil. Tercero, el tema de la evasión. Ahí se podría trabajar justamente con el tema de los torniquetes, por ejemplo. Pero evidentemente aquí viene una pregunta. ¿Se puede sostener un sistema de transporte solamente con lo único fijo que es el subsidio? De poder se puede. En términos financieros. De poder se puede. De hecho, Transantiago ha sido... eso permite que no quiebre finalmente. Efectivamente, Transantiago ha sido subsidiado de manera extraordinariamente alta para la calidad que se está prestando. En todos los sistemas de transporte público modernos hay subsidio a la tarifa, hay subsidio a la operación y ese valor puede llegar incluso a valores cercanos al 40-50%. En Santiago es bastante menos que eso. Pero eso se hace cuando las estructuras de contratos son competitivas. Y lo que estamos viendo acá es que el dinero que se está gastando en Transantiago no se está gastando para mejorar el transporte público, sino para pagar los errores de operación que tiene el sistema. Y eso es algo tremendamente grave porque en un momento... Pachar de alguna manera, diríamos, en buen chileno. Exactamente. En un minuto en el cual tenemos amplias demandas sociales, estar gastando dinero por ineficiencia del Ejecutivo es algo que la verdad es bastante imperdonable. Como también es imperdonable que hasta el día de hoy, en febrero, no tengamos fiscalización de la evasión. Era entendible durante los primeros días de octubre. Por la irregularidad de los recorridos, el problema también con los buses, el temor que se sentía también. Efectivamente, era quizás entendible, pero estando hoy en día, a 13 de febrero, donde los problemas han disminuido a lo menos en términos de impactos mayores. No tener absolutamente ni un fiscalizador, porque eso es lo que dijeron hoy día desde el gobierno, que están haciendo cero fiscalización, es algo, la verdad, inaceptable. Y la gente que paga su pasaje, evidentemente se siente estafada. ¿Por qué voy a pagar yo si el de al lado no paga? Entonces, aquí... Que lleva a que aumente muchas veces el número de evasores. Efectivamente, es un círculo vicioso. Sí. Entonces, acá el gobierno tiene que tomar el toro por las astas y tiene que decir, mire, esto no es aceptable.
y tiene que realmente poner el tema de la evasión en el corazón. Yo sé que es difícil políticamente ahora. Yo sé que se generan incentivos a lo contrario, a tratar de liberalizar. El problema es que alguien tiene que pagar esto. Y si no hay plata para aumentar el subsidio, y por otro lado no se puede aumentar la tarifa, y más encima menos gente está pagando, ¿qué es lo que va a ocurrir? Te lo firmo ahora en un papel. Va a tener que echarse mano a la calidad. Entonces vamos a tener menos buses, vamos a tener buses más viejos, la gente va a tener que esperar más en los paraderos. ¿Sí? Esto es matemática. O realmente o sea, la balanza se equilibra y aquí el único factor que te queda es la calidad de servicio, que siempre ha sido uno de los grandes cuellos de botella del transporte público. Efectivamente, si yo tengo un presupuesto que está fijo y no me alcanza para pagar el menú ejecutivo, tendré que pagar el menú económico. Y yo creo que es lo que va a comenzar a pasar, lamentablemente, porque la verdad Transantiago venía mejorando sostenidamente desde el caos del 2007. Todos los indicadores mostraban que habían mejoras en los recorridos, mejoras en las frecuencias. Pero lamentablemente, en parte producto por los problemas de gestión que tuvo esta administración y también ahora por el estallido social, el panorama que se ve es negro. Y no solamente en términos económicos, en términos de frecuencia, en términos de tiempos de viaje y en términos de comodidad de los usuarios. Franco Basso, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Que estén bien. Hasta luego. Y nosotros también nos despedimos, cerramos ya Noticias 24, como siempre haciendo la invitación a seguir con nosotros en Canal 24 Horas y 24horas.cl. Que estén muy bien, nos vemos. Chao.